Mi nombre es Kinra Aguirre. Quiero darle las gracias al doctor Giovanni Güences por haberme invitado y a todos los organizadores a este seminario de análisis de la Escuela Superior de Matemáticas número 2. Les vengo a presentar la plática titulada La continuidad de la extensión de SADET respecto a las métricas de P. Entonces, esta plática está dividida en tres secciones. La primera es una breve introducción a los conjuntos difusos, con la meta de definir una clase particular de ellos, que es la clase de los conjuntos difusos f de x. Después vamos a, mm, a mirar a la clase f de x como un espacio métrico con las métricas de P que serán construidas en esta misma sección. Y por último, la extensión de SADE, donde el principal objetivo es establecer condiciones sobre su continuidad. Entonces, bueno, para introducir el concepto de conjuntos difusos, voy a empezar con este ejemplo, que es un conjunto donde los miembros no son difíciles de saber si pertenecen o no pertenecen, y es el conjunto de los números reales, tal que son mucho mayores que uno. Entonces, aquí la dificultad reside en el adverbio mucho, cuando un número ya comienza a ser mucho mayor que uno, es decir, por ejemplo, si le preguntan a un niño de primaria, tal vez diga un 100 o un 50, mientras que para estudiantes un poco más avanzados tal vez digan 1 millón. Entonces aquí es difícil delimitar desde cuándo empieza mucho, y además no suena tan natural que digamos que si 1 millón es mucho más grande que uno, el 999.999 no sea más grande, mucho más grande que uno, ¿no? Entonces, esto difiere con los conjuntos tradicionales a los que estamos acostumbrados, en que no tenemos una forma tajante de decir la pertenencia. Sin embargo, se van a tratar de forma parecida a los conjuntos tradicionales, que quedan definidos por, por sus elementos, tanto los que pertenecen como los que no pertenecen. Entonces, la diferencia va a ser que la pertenencia va a ser gradual. Entonces, por ejemplo, si yo estoy del lado izquierdo y el mismo uno, pues no van a pertenecer al conjunto B porque, bueno, los elementos son menores. Mientras que los números que están a la derecha del uno, su pertenencia va a ser gradual. Es decir, si estoy muy cerca del uno, va a tener una pertenencia débil; mientras me voy alejando, se va fortaleciendo la pertenencia. Entonces, con esto en mente, pues vamos a definir lo que es un conjunto difuso. Un conjunto difuso, pues va a ser un conjunto que tiene una función de pertenencia que va del universo del discurso X, que en nuestro ejemplo fue R, al intervalo cerrado 0, 1, donde el 0 es la no pertenencia y el 1 es la pertenencia indiscutible, y todos los demás son rangos de pertenencia. Entonces, este conjunto se puede ver así. Bueno, dicho sea de paso, este es el conjunto es de la autoría de Sade, quien es el inventor o descubridor de los conjuntos difusos, o que se considera el primero que habló de los conjuntos difusos. Y bueno, él puso esta función, que yo la hice un poco más pequeña para efectos de la plática, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Entonces, como vimos, si x es menor o igual que uno, pues le vamos a asignar un valor de pertenencia a 0 porque no pertenece. Si x está entre 1 y 10, le vamos a asignar el valor de pertenencia 0,5, es decir, como que medio pertenece. Y si x es mayor o igual que 500, le asigna el 1, es decir, para SADE ya no hay lugar a dudas que los números mayores que 500 pues son indiscutiblemente mucho más grandes que uno, ¿no? Y bueno, los conjuntos difusos tienen su nacimiento porque quieren, digamos, aproximarse más a la realidad, ¿no? Y modelar la realidad de una forma un poco más cercana.
Y es, por ejemplo, cuando uno dice estoy enfermo o no estoy enfermo, ¿no? Si uno lo mira de la manera tradicional, bueno, solo hay de dos, o estás enfermo o no estás enfermo, ¿no? Pero, sin embargo, en la cotidianidad, pues hay muchas frases como me siento un poco enfermo, ¿no? O estoy muy enfermo, o ya casi me estoy curando. Entonces, como que sí hay, digamos, una cierta graduación. Ahora, también, por ejemplo, si uno considera el conjunto de los seres vivos, uno podría decir, bueno, pues una tortuga pertenece al conjunto de los seres vivos, mientras que una piedra, pues no, un león pertenece al conjunto de los seres vivos, mientras que un suéter no, por decirlo, pero puede haber cosas que uno diga no estar tan seguro. Por ejemplo, ahora que está un poco de moda, pues los virus, ¿no? Los virus pertenecen al conjunto de los seres vivos o no pertenecen al conjunto de los seres vivos. Nadie, o sea, bueno, no se ha dado una respuesta que diga totalmente sí y totalmente no, ¿no? Entonces, digamos que los conjuntos difusos son para dar una aproximación a la realidad de todas estas pequeñas graduaciones. Sin embargo, los conjuntos difusos extienden de alguna manera los conjuntos tradicionales porque los absorben. Eh, en este caso tengo el conjunto de los números que son mayores que uno. Este es un conjunto totalmente tradicional porque se sabe exactamente quién está y quién no está, ¿no? El 2 está, el 3 está, el -4 no está. Y lo puedo mirar como un conjunto difuso mediante su función característica, o sea, cero si x es menor o igual que uno y uno si x es mayor que uno. O sea, para transformar un conjunto tradicional en un conjunto difuso, basta yo considerar su función característica, ¿no? Que es una función que va pues del cero al uno. Y bueno, esta definición es una definición un poco técnica que es sobre los conjuntos difusos, pero que ayuda bastante a trabajar con ellos, y es el concepto de alfanivel, que es dado un conjunto difuso, un alfanivel va a ser los x en x en el universo de discurso, tal que el valor de la pertenencia sea mayor o igual que alfa. Entonces, bueno, una de las primeras observaciones es que si yo tengo un conjunto tradicional, todos sus alfaniveles pues van a ser ese mismo conjunto porque, bueno, todos tienen uno, ¿no? Digamos el máximo. Y es importante porque, como ya vimos, un conjunto difuso puede estar definido eh, por su función de pertenencia, pero también puede estar definido por sus alfaniveles. Es decir, si yo se me complica dar la función de pertenencia explícitamente, puedo decir cuánto vale cada uno de sus alfaniveles, ¿no? Y para completar esta definición, porque los alfaniveles están en el intervalo abierto 0 y cerrado 1, U0 lo voy a definir un poco diferente, le voy a llamar el soporte del conjunto difuso y va a ser la cerradura de los x en x, tal que U de x es mayor que 0. Y entonces aquí, como ya tenemos este concepto de la cerradura, por ejemplo, tenemos ya que pedirle más cosas a nuestro universo de discurso X, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le estamos pidiendo que sea un espacio métrico para que la cerradura pues tenga sentido. Y entonces eso nos permite llegar al primer objetivo, que era definir quién era la clase particular de conjuntos difusos con los que vamos a trabajar. Entonces, como ya vimos, como necesito la cerradura, pues entonces aquí estamos partiendo de un espacio métrico. Entonces tengo a mi espacio original con mi em, distancia original que acompaña al espacio métrico. Y entonces un conjunto difuso va a pertenecer a esta clase particular f de x si u es semicontinua superiormente, ¿no? Existe un elemento en X tal que U de X es igual a uno, es decir, hay un elemento hay un elemento que indiscutiblemente pertenece al conjunto, o sea, tiene el valor de pertenencia más alto y el soporte es compacto. Entonces, estas dos condiciones, pues que sea superiormente y que sea compacto, pues nos exigen que tengamos aquí cosas más
de nuestro universo de discurso. En este caso estamos pidiendo que sea un espacio métrico. Y entonces ahora lo que queremos hacer es Do- también do- volver, Doctora Kinra, doctora, ¿sí? una pregunta. Sí. ¿Ahí el U sub cero se refiere al cero nivel de esa función U? Ajá, lo voy a regresar aquí. Es un poquito distinto de los alfaniveles porque es el U de X es mayor que cero, pero tomo la cerradura, o sea, un poquito más gordo. Sí, sí, porque ¿Eh? en la definición del nivel, el alfa Sí. tendría que ser mayor que cero, ¿no? Ok. Ajá, ajá, el alfa tendría que ser mayor que cero, exacto. Entonces los alfaniveles sí nada más es como sin la cerradura, y aquí al U cero se le pide esta condición un poquito más fuerte, que sea la cerradura de lo que sería el alfanivel cero, por decirlo, ¿no? Sí. Ah, muchas gracias. Y bueno, aquí ya, bueno, entonces esto, vamos ahora a definir una distancia para f de x, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso voy a dar estas pequeñas observaciones que si A, un conjunto tradicional es compacto, pues entonces eh, difuso, o sea, en su función característica va a pertenecer a f de x. Esto de que sea compacto, pues es simplemente para asegurar que su soporte sea compacto, ¿no? Y también cuando yo tengo un conjunto difuso y ese pertenece a f de x, dijimos que U va a ser una función continua superiormente, pero eso va a implicar que cada uno de los alfaniveles también sea compacto. O sea, voy a tener soporte compacto y cada uno de los alfaniveles también va a ser compacto. Y entonces, bueno, con esto en mente, vamos a empezar con los espacios métricos, donde lo que queremos es pues darle una métrica a este nuevo espacio o hiperespacio que hemos formado. Entonces voy a recordar rápidamente la definición de espacio métrico. Entonces tengo que un espacio métrico pues consiste de un espacio y una función, donde la función pues hace que la distancia de x a y pues es cero, si solo si se trata del mismo elemento. Es simétrica, es decir, la distancia de x a y es la misma que la de y a x, y la desigualdad del triángulo. Ahora, si uno debilita un poco la condición uno y nada más tiene una sola dirección, pues vamos a hablar de las pseudométricas. Entonces, lo que queremos aquí, esta es la idea de esta sección, es, eh, vamos a partir de un espacio métrico, XD, que es nuestro espacio original, y vamos a tratar de construir una métrica para el espacio f de x. Es decir, quiero una métrica que mida la distancia entre dos conjuntos difusos, que son las cosas que viven en f de x. Y decir que yo necesito que algo mida la distancia entre dos conjuntos difusos, en realidad lo que quiero, o en otras palabras, lo que quiero es que mida la distancia entre dos funciones, porque los conjuntos difusos, pues son al final del día, pues funciones, ¿no? Y bueno, las que vamos a proponer, en las que vamos a trabajar en esta plática son las distancias de P, que no son las únicas que se pueden incluir en el espacio f de x. Entonces, primero vamos a trabajar con el hiperespacio de los conjuntos compactos. Entonces, K de X va a denotar a todos los conjuntos compactos que yo pueda formar en mi espacio original, que sean distintos del vacío, y esto va a quedar como un espacio métrico gracias a la distancia de Hausdorff, que ahorita vamos a formarla. Pero voy a resaltar que, como ya dijimos, cada alfanivel es compacto, entonces cada alfanivel pues va a pertenecer justo aquí a K de X, ¿no? Los voy a tener aquí en K de X, por eso nos va a servir como un escalón para formar la distancia entre nuestro espacio original y nuestro espacio f de x. Entonces, el primero es la distancia de un punto a un compacto. Entonces, tengo la distancia de un punto a un compacto, que es el mínimo de las distancias de ese punto a cada uno de los elementos del compacto. Esta, bueno, es una pseudométrica, o bueno, no, más bien es distancia entre comillas, porque, bueno, estas dos cosas ni siquiera son de la misma naturaleza, entonces ni siquiera tengo por qué preguntarme de la simetría.
Y ahora voy a definir una pseudométrica de compacto a compacto, que ya como su nombre lo está diciendo, pues no alcanza a ser una métrica. Y entonces me voy a quedar un poco cortito y entonces es la pseudométrica de A a B, donde voy a hacer el máximo de la distancia de cada uno de los elementos de A al conjunto B. Esta, pues particularmente no es o simétrica, porque aquí tengo un ejemplo de un primer compacto, que es el compacto que va, es el intervalo cerrado de -4 a 2, y el compacto que solo tiene al elemento 5. Entonces, si yo quiero calcular la pseudométrica de A a B, pues lo que tengo que hacer es calcular cada uno de estos puntos del 2, del 0, del -3, etcétera, la distancia hacia el 5. Y de ahí tomar la más grande, ¿no? Entonces me quedaría que en este caso la pseudométrica de A a B pues es 9, ¿no? Porque sería todo digamos, la longitud de esta flecha. Pero al revés, tendría que yo calcular de cada uno de los elementos de B, que nada más es el 5, la distancia hacia este conjunto. Ay, que sería esta flecha, la longitud de esta flecha, que sería 3. Entonces, en este caso, pues se ve claramente que no es simétrico. Pero eso nos ayuda a definir la distancia de Hausdorff. Entonces, la distancia de Hausdorff, pues, va a ser el máximo de la pseudométrica de A a B y la pseudométrica de B a A. Es decir, o sea, si yo quiero calcular la, eh, la distancia de Hausdorff de este conjunto a este conjunto, tengo que calcular primero la pseudométrica de A a B, que sería, me agarro cada uno de estos puntos aquí, y calculo la distancia B, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tomo este punto, tendría esta distancia. Pero lo tengo que hacer con cada uno de los puntos. Ya que tomé la distancia de cada uno de los puntos, tomo la más grande. Bueno, en este caso, pues es esta. Esta sería la pseudométrica de A a B. Ahora, eh, pauso un momento este procedimiento y ahora me voy con la pseudométrica de B a A, es decir, empiezo ahora aquí. Y hago lo mismo procedimiento, y elijo el más grande, en este caso es este. Entonces, comparo las dos pseudométricas, en este caso, primero fue esta y luego esta, y en este caso, pues, la distancia de Hausdorff de A a B, pues es la de la pseudométrica de B a A, ¿no? Y ya con eso garantizo la conmutatividad. Y esto nos permite construir lo que queremos, que es una distancia de función a función, que son nuestros conjuntos difusos. Entonces, aquí ya tengo U y B, son conjuntos difusos, es decir, son funciones que van de X al 0,1, y voy a calcular su distancia como la raíz pésima de la integral de Lebesgue de 0 a 1 de las distancias de Hausdorff entre cada uno de sus alfaniveles a la P. Es decir, la distancia de P en cierta forma compila, ¿no? Compila las distancias de Hausdorff entre cada uno de sus alfaniveles, ¿no? Y esta va a ser la distancia que vamos a dotar a a nuestro espacio f de x, y en el cual nos vamos a preguntar sobre su continuidad. Y bueno, entonces así vamos a llegar a definir lo que es la extensión de Sade. La extensión de Sade va a ser una función, ¿no? Que yo voy a definir para f de x. Entonces, vamos a partir de nuestro espacio original, que es x d, que ya lo dotamos de distancia para poder hablar de compacidad, para poder hablar de continuidad, para poder hablar de cerradura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo mi espacio. Aquí tengo mi espacio con su distancia original y tengo una función que va de ese espacio en sí mismo. ¿Qué va a ser la extensión de Sade? Bueno, la extensión de Sade es construir una función que vaya de f de x con la distancia que lo dotamos de p a f de x pues, con la misma distancia. Y se busca que si la función original era continua, yo pueda heredar esa continuidad a la función de Sade, que en este caso le llamé f-gor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Bueno, yo tengo un conjunto difuso que es una función, ¿no? Que en realidad, pues es una función. Con mi f que yo quiero construir, quiero que me devuelva
pues otro conjunto difuso, que quiere decir otra función. Es decir, el primer conjunto difuso le asocia valores de pertenencia a X y yo quiero construir otro conjunto que también haga lo mismo, o sea, que también tenga su función de pertenencia con respecto a X, ¿no? Entonces, aquí puse otro diagrama para que se vea claramente lo que quiero hacer. Entonces, tengo un U, que es un conjunto difuso, y bajo F yo quiero construirle su imagen que en este caso es F gorro de U, o sea, este debería ser otro conjunto difuso. Tiene la F que es la imagen de U, pero esto es otro conjunto difuso, es el nombre de otro conjunto difuso. Y entonces, como es el nombre de otro conjunto difuso, un conjunto difuso que se llama F gorro de U, yo para cada Y en mi espacio original en X, tengo que asignarle un valor de pertenencia. Es decir, tengo que decir cuánto vale F gorro de U de Y, cuánto vale su valor de pertenencia. 0, 1, 2, no, perdón, 0, 1, punto 5, punto 4, cualquier valor que esté aquí. Yo tengo que buscar una forma para que este tenga también valores de pertenencia. Entonces, lo que tenemos que ponerle aquí es su valor de pertenencia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, agarro el Y al que me están pidiendo que le dé su valor de pertenencia respecto a este nuevo conjunto difuso que estoy formando y me fijo en su preimagen. Entonces, agarro y me fijo en su preimagen. Ya que me fijé en su preimagen, ya que encontré un elemento de X que es preimagen de Y, lo que hago es que a ese elemento que es su preimagen, veo cuánto vale su valor con respecto al conjunto al que le voy a aplicar la imagen. Ah, puede valer punto 2, punto 3, punto 4. Ese valor de pertenencia es el que yo voy a asignar aquí, en esto. O sea, al Y, el nuevo conjunto difuso que estoy formando de Y le está asignando el valor de pertenencia de su preimagen. Esto intuitivamente es lo que vamos a hacer. Ahora, hay dos pequeños detalles. Uno es que tal vez la función no sea inyectiva, es decir, que tenga muchas preimágenes. Entonces tengo que decidir cuál de todos los valores de pertenencia de las preimágenes voy a asignar aquí. Y la otra es que tal vez que la función no sea sobre, es decir, que no haya ninguna preimagen. Entonces tengo que decidir qué le voy a poner aquí. Y entonces, bueno, con eso en mente, definimos la función de SADE como agarro un Y en X y le voy a dar su valor de pertenencia. Y como dijimos que puede tener bastantes, o sea que no forzosamente sea inyectiva, en vez de elegir uno, tomo el supremo, o sea, voy a tomar, pues de cierta manera, el más grande, ¿no? O un poquito más. Entonces tomo el supremo de los valores de pertenencia tal que X es un elemento de la preimagen de Y. Eso sí tiene, ¿verdad? Si no tiene preimágenes, pues le asocio el cero y así me quedaría en mi función de SADE. Entonces, esta función de SADE, vamos a ver cómo funciona primero, ¿no? Vamos a calcularlo para un conjunto en el sentido clásico. Vamos a tener F que va de X a X. Tengo un conjunto totalmente tradicional, es decir, para convertirlo en conjunto difuso, pues voy a ocupar su característica 0 y 1, solo dos valores. Y entonces, ¿cuál va a ser su función de pertenencia? O sea, ¿cuál va a ser su extensión de SADE, ¿no? Entonces voy a calcularla según la fórmula que pusimos anteriormente. Entonces, primero, aquí tengo F, le voy a calcular F gorro al conjunto tradicional A, que para verlo como conjunto difuso lo transformo en su función característica, le doy un elemento en X y voy a ver cuánto vale. Entonces, esto es el supremo de las X, tal que f de X, aquí me faltó, es Y, tal que f de X es Y, ¿no? Y me fijo en todas sus preimágenes. No sé si esta F eh, es sobre o inyectiva, yo me fijo en sus preimágenes. Eh, entonces, si tiene preimágenes, todos sus valores de pertenencia van a ser 1, porque esta es la función característica. Si no tiene preimágenes, pues van a ser 0. Y esto se traduce a 1 si
eh, perdón, aquí era Y, perdón, me equivoqué. Si Y pertenece a f de A, ¿por qué? Porque si Y pertenece a f de A, quiere decir que X, que es su preimagen, pertenece a A, es decir, ahí tiene el 1, ¿no? Entonces aquí voy a tener que va a ser 1 si Y pertenece a f de A y 0 si Y no pertenece a f de A. Y entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Bueno, eso nos está diciendo que la función de pertenencia del conjunto difuso f de A, o sea, f gorro de A, es justamente la función característica del conjunto tradicional f de A. En otras palabras, la extensión de Sade, que es una función, se le llama extensión de Sade porque primero extiende una función que va de puntos a puntos, o sea, de puntos de X a puntos de X, la extiende a una función que va de conjuntos difusos que yo pueda formar en X a conjuntos difusos que yo pueda formar en X, pero además respeta los conjuntos tradicionales que ya traía X, los manda a conjuntos tradicionales en X, ¿no? O sea, un conjunto tradicional bajo la extensión de Sade se queda como un conjunto tradicional, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, y aquí puse algunas de sus propiedades. Y una es que, bueno, esta que nos ayuda bastante a calcular la extensión de Sade, que quiere decir, bueno, si se te complica mucho estar sacando inversos y supremos, pues lo único que tienes que hacer es, te fijas en los alfaniveles de tu conjunto difuso original y le aplicas F y así van a quedar definidos todos sus alfaniveles. La otra cosa es que, bueno, la extensión de SAD está bien definida y, bueno, la otra que ya dijimos que los conjuntos tradicionales los manda a conjuntos tradicionales. Y entonces, la pregunta que nos queda por resolver es, bueno, si F es continua, ¿eso lo hereda la extensión de SADE? Y, bueno, no todos nuestros deseos se nos pueden cumplir y no va a resultar que si yo tengo una continua, voy a tener que la función f gorro va a ser continua. Y entonces aquí puse un ejemplo, o bueno, un contraejemplo de cuando no sucede. Entonces tengo mi espacio X que va del intervalo cerrado 0 al infinito con la métrica usual, o sea, la resta, ¿no? Y voy a ocupar a P igual a 1, ¿no? Es decir, aquí en la integral, pues es la pésima raíz, pues es 1, o sea, sin raíz, y el exponente, pues es 1, ¿no? Entonces, tengo una función que va a ser f de x cuadrada, y entonces voy a calcular la extensión de Sade para esta función que es x cuadrada. Esta va a resultar que no es continua. Vemos que la f de x igual a x cuadrada, pues esta sí es continua, ¿no? Entonces, voy a tener una función continua f y la extensión de Sade no va a ser continua. Entonces, lo que hay que hacer es construir una sucesión de conjuntos difusos que converja a un conjunto difuso, pero que con las imágenes no pase lo mismo. Entonces, aquí voy a definir mi sucesión de conjuntos difusos y la voy a definir mediante sus alfaniveles y no por su función de pertenencia. Entonces, tengo aquí mi función que va a ser mi sucesión, perdón, que el enésimo conjunto difuso en su alfanivel va a tener el intervalo 0 a n cerrado, si alfa pertenece al intervalo cerrado 0, 1 entre n cuadrada y 0 en otro caso. Y el candidato al límite es el conjunto difuso de la función característica del 0, o sea, el que nada más tiene un puntito ahí en el 0. Pero como ya dijimos, cada uno de sus alfaniveles es el 0. Aquí estoy calculando el alfanivel porque voy a comparar sus alfaniveles, porque aquí la sucesión la estoy definiendo con alfaniveles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero, aquí en este estoy representando los alfaniveles. Aquí abajo van a estar los alfaniveles del 0 al 1. El conjunto que propusimos como límite, todos sus alfaniveles van a ser 0, o sea, está aquí empalmado con el eje X, ¿no? Está aquí. Entonces, para cada alfa que se me ocurra, pues es 0, es 0, es 0, es 0. ¿Y cómo se va a ver 1, el primer
el primer elemento de la sucesión. U1 se va a ver así en este rectángulo. Es decir, de 0 a 1, todos sus alfaniveles son el intervalo cerrado 0, 1, ¿no? ¿Quién va a ser U2? U2 va a ser de 0 a un cuarto, sus alfaniveles van a ser el intervalo cerrado 0, 2. Mientras que de un cuarto en adelante, pues es 0 y coincide exactamente con la función que nosotros propusimos como límite. Entonces aquí, por ejemplo, la distancia de U2 a U pues es nada más el área de este rectángulo, según nuestra integral. Entonces, el área de este rectángulo que sería 2 por un cuarto, que sería un medio, ¿no? Ahora, U3, ¿quién sería? U3, otra vez, de un noveno a 1, coincide con U, que es el candidato al límite, entonces aquí su distancia es 0, mientras que de 0 a un noveno se les va a asociar los intervalos cerrados de 0 a 3. Entonces solo tengo que calcular la integral, que es el área de este rectángulo que es 3 por un noveno, que sería un tercio. Y entonces si me voy así, voy viendo que mientras va creciendo la n, este rectángulo se va haciendo más flaco y más alto, ¿no? Va haciéndose muy delgado y muy alto, pero que el área siempre va a ser 1 entre n. Es decir, mientras el n crezca, pues el área del rectángulo va a irse haciendo más chiquitita, ¿no? Y entonces esto nos permite concluir que efectivamente UN converge a U, que era pues la función característica del cero. Y algo similar va a pasar con las imágenes, ¿no? Entonces, las imágenes aquí tengo la imagen y cómo calculo la extensión de SADE, pues solo le tengo que aplicar F a cada uno de los alfaniveles. Entonces, le aplico, me va a quedar el cuadrado de cero, que nuestra función, recordemos que es f de x igual a x cuadrada, va a ser cero, y luego el cuadrado de n, pues es n cuadrada, entonces me quedaría el intervalo de 0 a n cuadrada y 0 en otro caso. Y en el límite, el que propusimos como límite, pues sigue siendo 0, ¿verdad? Porque pues es 0 al cuadrado, pues que es 0. Entonces, digamos que el límite no se movió, sigue siendo la función característica del 0. Y entonces vamos a tener algo parecido. Otra vez aquí está el límite, o f de u, aquí está, otra vez empalmado con el eje x. U1 coincide otra vez, pero U2, en vez de ser un rectángulo de intervalos de 0 a 2, va a ser del 0 al 4. Entonces, calculo su área y me va a quedar 4 por un cuarto, que va a ser 1. Lo mismo para U3, que va a ser 9 por un noveno, que va a ser 1. Y entonces otra vez se va a ir adelgazando el, el ancho del rectángulo, va a ir creciendo la altura, pero ahora el área siempre me va a dar 1. O sea, no la puedo hacer más chiquita porque siempre va a ser 1, 1, 1, 1, 1. Y entonces esto nos da, pues, que la imagen de f de un no converge a f de u. Entonces, en este caso, pues, la extensión de SADE no resultó continua a pesar de que partimos de una función continua. Pero bueno, digamos que no todo está perdido. Y entonces para finalizar, eh, voy a dar una condición de cuándo sí se puede cumplir, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, bueno, como ya vemos que no siempre se puede cumplir que yo tenga una función continua y eso se herede a la extensión de SADE, le vamos a agregar, eh, en el caso particular de la distancia de P, le vamos a agregar que X de A, además de que sea métrico, sea un espacio compacto, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho porque va a ayudar a que también K de X sea compacto y yo pueda ahí maniobrar con la integral. Y entonces ahora sí, si yo tengo esta condición adicional de que X es compacto, entonces sí voy a poder afirmar que la función de SADE es continua respecto a dp. Y bueno, con este resultado terminaríamos la plática y nada más como comentario decir que digamos que la finalidad de que
establecer una función continua o establecer la continuidad de la extensión de SADE es para que yo pueda formar con mis nuevos conjuntos difusos sistemas dinámicos, ¿no? Por eso es la importancia de que la extensión de SADE sea continua, ¿no? Para que yo, cuando ya tenga mi hiperespacio de conjuntos difusos f de x, con su distancia, en este caso la distancia de P, y aparte la extensión de SADE sea continua, yo pueda a ese tratarlo como un sistema dinámico y decir, ah, bueno, tiene propiedades de Lyapunov, tiene propiedades de condiciones sensibles a de sensibilidad a las condiciones iniciales, de transitividad, o puede hablar de sistemas caóticos o de sistemas estables. Entonces, esa sería, digamos, la importancia de establecer la continuidad de la extensión de SADE para estos conjuntos difusos. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si haya alguna duda. Muchas gracias, Indra. ¿Mm? Estamos aquí en la sala con los alumnos, Ah, ok. entonces vamos a Sí, preguntar. claro. Ajá. José, al parecer tenía una participación, José. Ujú. Eh, bueno, antes de cualquier otra cosa, muchas gracias por la plática de nuevo y por el tiempo, ¿no? que le ha dedicado a exponer en nuestro seminario. Yo tengo tengo una pregunta. Ujú. Este, es sobre cuando define el fx. Ah, ok. Entonces, había una diapositiva donde lo define y con tres condiciones, ¿no? U está en fx y es eh, semicontinua. El U sub Sí, cero es compacto y la otra, ¿cuál era la otra condición? que hay un elemento tal que su valor de pertenencia es uno. Sí, ¿Mm? a ver, no, Ahí está, ahí ¿no? está. Sí. Ajá. Entonces, bueno, una pregunta que me hago, pues, es si hay alguna razón o alguna forma, eh, de ver por qué esos tres requisitos, son los buenos, digamos, eh, para considerar eh, esos, o para definir, ¿no? FD. Ese f de x. No sé si hay am, alguna razón para elegir esas, mm, esos requisitos en específico. Las condiciones. Bueno, este f de x no es, o sea, sí, ahorita voy a decir algunos motivaciones, ¿no? Pero no es único, ¿no? O sea, hay otros espacios que se les pide algunas cosas más u otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay otros que son el espacio de los números difusos, ¿no? Y tiene estas tres condiciones más otra les piden convexidad, ¿no? O sea, no es, digamos, no es único espacio de interés, ¿no? Lo que quería decir, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, la condición B de que se le pide de que U de X sea igual a uno, de que U de X sea igual a uno, es para asegurar, esta condición me asegura que todos sus alfaniveles sean distintos del vacío, ¿no? Porque siempre va a estar este elemento en cada uno de los alfaniveles, ¿no? O sea, el elemento al que ya le asocié el valor de verdad uno, el más alto, ese va a estar en todos los alfaniveles, porque los alfaniveles se van conteniendo por su definición, ¿no? Porque es mayor que alfa, ¿no? Entonces, si tengo un alfa, digamos, un alfa 2 mayor que un alfa uno, pues los que contengan en el alfa nivel alfa 2, pues también van a estar en el alfa uno. Entonces, esta condición lo que asegura es que ninguno de sus alfaniveles sea igual al vacío, ¿no? Todos tienen por lo menos a este,
por lo menos a este elemento, todos tienen por lo menos un elemento que es este, ¿no? Y luego que sea continua superiormente es para que, digamos, se comporte bien cuando uno define, no sé, aquí, déjame ver si puedo aquí escribir. Sí, ¿no? Puedo escribir. También se trabaja mucho con una función que es al revés, ¿no? Que yo doy ah, eh, aquí como al revés, esta función, que como que yo doy el alfa, ¿verdad? Yo doy el alfa y ese me regresa el alfa nivel, ¿no? Entonces, cuando yo defino esta función, voy a poder establecer condiciones de continuidad digamos, como por esta condición, ¿no? Para hacer así algunas cosas, de irme aproximando a los alfas o cosas así, o o sea, que me voy aproximando a un alfa, digamos, no sé, de interés o que estoy haciendo una construcción, lo puedo hacer mediante esta función que se ocupa, pero voy a ocupar propiedades de esta. También me sirve para definirlo, para hacer teoremas de caracterización. Aquí no lo puse porque, bueno, no lo necesitaba, pero, por ejemplo, si yo encuentro otros conjuntos difusos que se comporten, puedo decir, ay, hay un único conjunto difuso que es ese, ¿no? Entonces, este me asegura, digamos, que los alfaniveles tengan un buen comportamiento. Y entre este y este, o sea, que use a compacto como este es continuo superiormente, este de aquí me va a decir también que, mm, que cada U alfa, ¿no? Que cada U alfa es cerrado, ¿no? Este de aquí va a implicar que cada U alfa es cerrado. Si ocupo como cada U alfa es cerrado y están contenidos aquí en el compacto, voy a tener que U alfa, ¿no? Es también compacto, ¿no? Este también es compacto. Y eso me va a permitir que todos los U-alfas los puedo ver y tengo mucha información porque este espacio ya está muy estudiado aquí, ¿no? O sea, a lo mejor a lo mejor no tengo mucha información de cómo se comporte el U en f de x, pero sí puedo saber muchas cosas de sus alfaniveles porque estos sí los puedo poner aquí, ¿no? Y entonces puedo hacer muchas cosas aquí porque estos van a ser compactos. Bueno, no sé si más o menos respondí la pregunta. Sí, más o menos me da una idea, ¿no? De la ¿Eh? importancia de algunos de esos De sufitos. esto, ¿no? Ajá. Y Y, bueno, bueno, sí, y perdón. gracias en lo que esa pregunta corresponde. Y me quedo también con una duda. Ajá. Eh, entonces, tienes F continua y buscas condiciones en el X para que el F gorro también sea continua, ¿no? Ajá, sí. Y Déjame, voy a borrar nada más déjame. ¿Cómo le hago? Bueno, sí, perdón. Creo que es aquí. Bueno, tú dime. entonces ahí también otra pregunta que tengo es si se ha estudiado, bueno, el problema así como análogo, pero si en lugar de F continua, digamos, tomas F medible, obviamente con un X adecuado, ¿no? Para que podamos hablar de Mm, medibles. Entonces, no sé si hay resultados de entonces, no, ¿qué hay que pedirle al X para que se pueda hacer la extensión? Y entonces, por ejemplo, que de medible pasa a medible o alguna otra relación así o característica sobre la función F. no. Bueno, eso la verdad no sé si se yo no lo he estudiado, no lo he visto. No sé si alguien se haya dado a la labor. Lo que pasa es que como nosotros estamos enfocados en los sistemas dinámicos, por eso se pide el requerimiento, ¿no? De que F sea continua, pero no sé,
bueno, no he visto en lo que yo he estudiado y no sé si alguien lo haya hecho. Sí, también se puede heredar que F sea medible, eso sí, no lo sé. No, no lo he visto. Ujú. Bueno, gracias. Sí, ujú. Gracias, Kendra. Hay una pregunta de aquí de una alumna. Sí. Camila, por favor. Ah, buenos días. La pregunta es, en la función de la definición que considera para la función de la extensión de SADE, usted toma lo que es el supremo. ¿Qué pasa si en lugar de considerar el supremo, considera el ínfimo? Bueno, lo que pasa, déjame ver, es que no puedo ver aquí cómo borrarle. Déjame, a ver. Bueno, voy a poner aquí la definición, ¿eh? Estamos aquí. Ah, Aquí, ahí está. Bueno, el supremo es porque lo que tú quieres, en realidad, no es que no sé cómo borrar lo que ya escribí. El supremo lo que tú quieres en realidad es que como que un poco conserve la información de los valores que tú tenías, ¿no? O sea, que tan siquiera, tan siquiera mantenga el valor de verdad de cada uno de los elementos, o sea, como que no lo baje, no sé si me explico. Una parte que se hace, yo ya no la puse, pero es intuitivo también, por ejemplo, cuando quieres mm, como formar, voy a anotarlo aquí, tienes una X, ¿no? Así, una función que va de X a X, y tú quisieras formar, esto es así parte de la intuición de cómo se hace, quisieras formar ahora una F barra, te voy a poner barra en vez de gorro, barra, que vaya de K de X, ¿ah? Que vaya de K de X a K de X, ¿no? O sea, de conjuntos compactos a conjuntos compactos, ¿no? Entonces, es muy fácil definir esta función, porque si tú te agarras un conjunto compacto aquí, ¿no? Ah, voy a agarrar un subconjunto de X, un subconjunto X. ¿Quién va a ser su imagen? Bueno, pues su imagen nada más va a ser como si yo la hiciera así, ¿no? O sea, en todo el conjunto, pues, ¿no? Como así, ¿no? Y entonces esto lo digo porque aquí tú tienes como la información de todos, ¿no? Eso es lo que estás haciendo. O sea, agarras una y dices, bueno, si yo quisiera extender esta función a conjuntos, ¿no? O sea, conjuntos, pues me agarro aquí el conjunto y ¿cómo le asigno otro conjunto? Pues pego todas las imágenes, ¿no? Todas las imágenes van a ser el conjunto. Entonces pues ya dices, bueno, pues le toca un B, ¿no? ¿Quién es ese B? Pues pues pegar todas las imágenes. Y eso te lo digo porque aquí tienes como la información de cada uno de los elementos de A. Y es un poco lo que tú quieres aquí con el Supremo, que estén como considerados todos, ¿no? Todos las preimágenes, todos los valores de verdad, eh, digamos que no se te baje tu función, que siempre conserve los valores de verdad, ¿no? Como para tener toda la información. ¿Sí? No sé si me expliqué. Ok, sí, 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 ¿Sí? está claro. ¿Sí? Bueno, este ejemplo es un paso, digamos un paso, pero no lo puse por el tiempo, pero esta es una forma bien de dar el paso de antes de la función de SADE, que dice, Pero, pues tú piensa en esto, ¿no? Primero. Ok, gracias. sí, a usted. Gracias, Kindra. Una pregunta, Kindra. Sí. Es que nada, no sé, ya no sé dónde borrar, ya rayé todo, Te pero bueno, preocupes. ya no sé dónde borrar aquí. A ver, Sí, dime. se sabe, por ejemplo, sobre el espacio métrico f de x.
Si Ajá. es completo, por ejemplo, bajo qué condiciones. Ah, sí, eso sí. Mira, el espacio métrico f de x, lo que bueno, eso lo hice así en pasado, déjame ponerlo aquí, es que te digo, ya lo rayoné todo. El espacio f de x, con esta métrica, porque digo, hay varias métricas, y hay varias métricas muy usadas, como de infinito, la de Escorajote, varias, pero particularmente con la DP, que bueno, que es una familia, porque ustedes aquí le pueden poner cualquier número, ¿no? Que sea mayor que uno, dos, tres o lo que sea, ¿no? Con esas va a resultar que sí es separable, pero que no es completo, ¿no? No va a ser completo el espacio, ¿no? Aunque se pida la compacidad, no va a ser, se tiene que trabajar un poco más. Si f de x también, o sea, si x, perdón, si x es compacto, si x es compacto, también si x es compacto, sí voy a tener que el f de x va a ser completo, pero otra vez recurriendo a cosas particulares de x. Pero si x no se le pide nada, no voy a tener, no va a ser completo. Sí puedo tener separabilidad, pero no completez. Mm, Sí. No, bueno, no sé si